Bienvenidos a todos. Yo soy Santos Solano, soy doctor en Psicología Clínica y de la Salud y además, bueno, algunos me conoceréis, otros será la primera vez que me veis. Soy psicólogo especializado en TCA, trabajo en el centro ITEM y bueno, queríamos hacer hoy coincidir todo este evento, queríamos hacerlo coincidir con la presentación de la plataforma online del Centro ITEM para formación en salud online. Y bueno, para ello, lo primero que nos parecía muy importante era dar voz a aquellas personas que realmente, pues a las que realmente les afecta este problema y muchas veces nos centramos en los pacientes en sí y bueno, nos parecía al hilo de nuestra primera formación, en la primera formación en la que vamos a trabajar, nos parecía muy importante pues centrarnos en las familias, ¿vale? En ese sentido, mi compañera Tamara Álvarez, que es también psicóloga general sanitaria, especializada en el tratamiento y la investigación de los trastornos de conducta alimentaria, va a empezar con una pequeña introducción para hablarnos sobre el TCA y el impacto en la familia. Además, me enorgullece que lo haga ella porque es la encargada en el Centro ITEM de Madrid de llevar a cabo los grupos de formación para los familiares de los pacientes que están haciendo el tratamiento con nosotros. Así que si te parece bien, Tamara, te dejo la palabra. Perfecto. Pues gracias, Santos. Bueno, como os comentaba Santos, yo os voy a hablar un poquito, voy a ser muy breve, ¿vale? Para dejar espacio a Pepi, que es nuestra invitada. Simplemente pues contaros un poco, bueno, pues porque consideramos que el trabajo con familiares es fundamental, ¿vale? Desde el centro ITEM. Para que sea un poquito más dinámico os voy a poner una presentación, ¿vale? Entonces dame un segundo que pueda compartiros. Vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que así estáis viendo todos, ¿verdad? Sí. La presentación. Genial. Vale, pues como os comentaba, simplemente pues me gustaría hacer un par de menciones, ¿no? Al trabajo que hacemos desde ITEM con los familiares. Para empezar, y aunque bueno, pues probablemente todas las personas que estáis aquí ya sabemos de sobra lo que es un trastorno de conducta alimentaria, bueno, pues sí que me gustaría hacer como una breve definición para entender que los problemas de alimentación son trastornos, ¿no? Que están caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos para el control de peso, ¿vale? A pesar de que no, esta es la definición de los trastornos alimentarios, seguramente ya todos sabemos que los trastornos de alimentación no son problemas con la comida, sino que son problemas que van mucho más allá. ¿Por qué me parece importante poner la definición? Porque si os fijáis, ¿no? Seguimos comentando que los problemas alimentarios van a impactar a nivel físico, ¿vale? Y van a afectar en el funcionamiento psicológico y social de las personas que los sufren. Es decir, son problemas con unas consecuencias tanto a nivel físico como a nivel emocional y a nivel social importante para las personas que los sufren. ¿A dónde nos lleva esto? A que como familiares, ¿vale? Lo más lógico es que cuando tenemos un ser querido que está padeciendo o está sufriendo un problema de alimentación, pues empecemos a preocuparnos mucho por su estado y por cómo podemos ayudar. En ese sentido, ¿vale? Los problemas de alimentación, como decimos, son problemas complejos. Por lo tanto, las exigencias que derivan, ¿no? De los cuidados de estas personas son realmente complicadas y normalmente nosotros como cuidadores y como familiares, pues estoy viendo mensajes, no sé si será que no se me escucha. Sí, estoy viendo yo también mensajes. Vale, no tiene nada que ver con esto, así que si me estáis entiendo que me escucháis, pero ahora sigo. Sí, ahora te escuchamos mejor, ¿eh? Vale, porque me estoy sujetando el micro más cerca, así que así más fácil para todos. Sí, vale, mejor. Les decía que las exigencias, ¿no? De los cuidados que se derivan de los problemas de alimentación son realmente complejas, ¿vale? Porque son problemas, como decimos, que impactan gravemente en un montón de áreas de las personas. Por lo tanto, nosotros como familiares, pues no tenemos por qué saber cómo manejar esta situación y es muy fácil que nos sintamos sobrepasados cuando una persona a la que queremos sufre un trastorno alimentario. A ver. Vale, ¿cómo puede afectar el problema, ¿no? Un trastorno alimentario en la familia? Decimos que los trastornos de alimentación no son problemas de salud que van a tener un fuerte impacto en la persona que lo sufre, pero también en los familiares.
Aquí voy a ser muy breve porque nos interesa bastante, ¿no?, que luego Pepi pueda contarnos más sobre ello, pero yo, pues cuando trabajo con los familiares, sobre todo en los grupos, ¿no?, una de las sesiones las dedicamos a hablar sobre cómo nos afecta, cómo afecta nuestra salud, ¿no?, pues el hecho de que un miembro de nuestra familia, un ser querido parezca un TCA. Y de alguna forma vemos que el impacto va a producirse en diversas áreas, ¿no?, en diversos ámbitos. Por ejemplo, uno de los aspectos de la salud que vemos que más fuertemente se ven afectados cuando aparece un problema alimentario en un ser querido es la salud emocional, ¿no? Si decíamos antes que los cuidados derivados del trastorno alimentario son complejos, entendemos que los familiares vamos a enfrentarnos a una situación realmente compleja para la que normalmente no estamos preparados, que en muchas ocasiones no sabemos cómo tenemos que afrontar, dónde tenemos que acudir, cómo tenemos que actuar, y todo eso va a hacer que tengamos una situación de incertidumbre, ¿no?, y bastante elevada. Si además sumamos, ¿no?, las dificultades del propio problema de alimentación, las creencias que nosotros podemos tener sobre el problema alimentario, pues lo que vamos a ver es que constantemente nos vamos a tener que estar enfrentando a situaciones que nos van a generar emociones muy intensas y en ocasiones de difícil manejo, ¿vale? Sabemos que los familiares de personas que sufren problemas de alimentación suelen verse afectados, incluso pueden acabar desarrollando problemas afectivos, problemas de ansiedad. Entonces, su salud emocional, su bienestar psicológico suele verse bastante afectado. Es decir, el estrés y la sobrecarga que suelen sentir de los cuidados es bastante elevado, ¿vale? A nivel de salud física también vemos que hay un efecto, ¿no? Muchas veces comentamos en los grupos como que estamos como en un estado de alerta, estoy todo el día pendiente, estoy todo el día preocupado y eso me afecta al sueño, tengo sensación de cansancio, de fatiga, ¿no? Ese estrés sostenido que sabemos que también acaba teniendo un impacto, ¿no?, más global en nuestra salud. Y luego, bueno, pues por mencionar algunas otras cosas, ¿no?, pues también vemos cómo nuestra vida social también a veces, ¿no?, pues se ve impactada. En primer lugar, porque los trastornos de alimentación, pues por desgracia a día de hoy siguen siendo problemas en los que a veces hay bastante estigma en la sociedad, ¿no? Y muchas veces, pues por miedo a que no nos vayan a entender, por miedo a sentirnos juzgados, porque realmente a lo mejor en nuestro entorno no entiende muy bien lo que está ocurriendo, nos cuesta pedir apoyo a nuestro entorno cercano, nos cuesta, ¿no?, contar lo que está pasando y a veces vemos cómo pues tendemos a cómo las relaciones sociales pueden verse perjudicadas también en los familiares y luego también por la propia problemática del problema alimentario, ¿no? Estamos hablando de problemas relacionados con la comida y en nuestra cultura casi todas las relaciones, ¿no?, y todos los eventos pues los celebramos alrededor de la comida y en muchas ocasiones estas dificultades pues hacen que, por ejemplo, pues con familia extensa, con otras, ¿no?, personas del entorno, pues podamos empezar a ver que tenemos dificultades reales pues para poder encontrarnos y que nuestro familiar esté cómodo, ¿vale? Entonces, menciono así como cosas, como digo, muy en rasgos generales para poder entrar un poquito más ahora. ¿Cuál es el problema, ¿no?, del impacto que tiene en los cuidadores? Que sabemos que al final, cuando los cuidadores tenemos esta sobrecarga y empezamos a ver nuestro estado de salud mermado o empezamos a encontrarnos mal con todo esto, sabemos que tenemos como una especie de círculo vicioso, ¿no? Cuando los familiares tienen estrés, probablemente su estilo de afrontamiento, su afrontamiento ante el problema alimentario va a ser más deficiente, ¿vale? De hecho, sabemos que cuando los cuidadores tienen problemas, ¿no?, empiezan a desarrollar pues, problemas, como decimos, más afectivos, más emocionales, eso también puede repercutir en el curso, en la evolución del proceso de recuperación. A su vez, cuanto peor está nuestro ser querido, más fácil es que estemos preocupados, que tengamos todas estas dificultades y entramos en un círculo vicioso que es importante poder trabajar, ¿vale? Por ello, consideramos y en ITEN trabajamos siempre con los familiares, siempre que es posible. Además, intentamos que sean 2 niveles. Siempre, ¿no?, en la parte individual, en las sesiones que tenemos con ellos y luego también pues, a nivel grupal. ¿Por qué es fundamental el trabajo con las familias? Pues en primer lugar, porque sabemos que las intervenciones que implican a las familias van a obtener mejores resultados en el proceso de evolución, en el tratamiento, ¿vale? Como decíamos antes, como familiares, como cuidadores, no somos cuidadores expertos, no sabemos cómo tenemos que reaccionar o afrontar los síntomas y las conductas difíciles y necesitamos que los profesionales os incluyamos en el tratamiento para poder ayudaros a entender qué es un trastorno alimentario, a entender la enfermedad, a saber cómo manejarla en casa, ¿no?, a saber qué cosas podemos hacer que ayudan y que no ayudan. Y de esa forma sabemos que los tratamientos son más efectivos.
Y luego, por otro lado, y no menos importante, porque sabemos que incluir a los familiares y sus necesidades en el tratamiento va a repercutir en el bienestar de los propios cuidadores y esto es fundamental, ¿vale? Yo siempre digo en los talleres que al final, ¿no? Los tratamientos, o sea, acompañar a una persona con un problema alimentario en su proceso de recuperación es una carrera de fondo, no son los 100 metros lisos y la salud de los cuidadores es clave, ¿vale? Para que las cosas vayan mejor. En ese sentido, ¿vale? Cuando hacemos los talleres, a mí una de las cosas que más me gusta hacer los grupos, además lo comentábamos en una de las, vamos, en la última sesión, es ver cómo estar en contacto con otras personas que están atravesando la misma situación, escuchar en palabras de otros las dificultades que yo estoy viviendo en casa, creo que nos ayuda bastante, ¿no? A no sentirnos tan solos y a poder afrontar mejor esta situación, ¿no? Y un poco con esa intención, pues queríamos pues invitar a Pepi que nos contara también, ¿no? Pues desde el lado de las familias, un poco pues cuál es la vivencia y cuáles son las dificultades que encontramos para, ¿no? A la hora de ayudar a nuestro ser querido con un TCA. Entonces, bueno, pues básicamente, o sea, yo lo que siempre insistimos muchísimo en la intervención con los familiares es que para poder cuidar de ellos, primero, de verdad es que es fundamental que podáis cuidar de vosotros mismos. Y bueno, pues la idea de la sesión de hoy es intentar acercarnos un poquito más a este concepto de la mano de Pepi, ¿vale? Entonces, yo termino. Creo que he dejado de compartir pantalla. Sí. ¿Puede ser? ¿Sí? No. Vale. ¿No? No, todavía se te ve. Sí, se te ve, pero ya vale. no se PowerPoint. Gracias, Tamara. Vale, perfecto. A vosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta breve contextualización que, vamos, es maravillosa porque nos permite conocer el porqué de estar aquí todos reunidos intentando trabajar un objetivo común. No obstante, como decía al principio, nos parece muy interesante y sobre todo muy relevante, también basado un poco en lo que vemos en los grupos, que al final otra cosa que ayuda mucho a los familiares es tener contacto y tener ese modelo que no es el experto, sino que son otras familias que están viviendo cosas parecidas a lo que a ellos les ocurre. Y por eso tenemos el orgullo de contar con Pepi Aymaz, que es la presidenta de Adaner Madrid. Además es madre de afectado y lleva en la asociación 15 años, si no me equivoco. Y bueno, ha querido colaborar con nosotros, estamos muy agradecidos y vamos a pasar a hacerle algunas preguntas y que nos cuente su experiencia y también lo que ve en la asociación. Bueno, pues bienvenida, Pepi. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme compartir esta tarde pues tan especial, porque siempre son especiales. Me alegra escuchar tus palabras. Simplemente vamos a comenzar y me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué crees que suele ser lo primero que alerta o que llama la atención a la hora de detectar o de empezar a ver que hay un problema en alguno de nuestros familiares, en uno de nuestros seres queridos? Pues yo creo que lo más importante, o sea, lo que antes detecta una familia es desde luego el aislamiento. Comienzan con un aislamiento, pues bueno, pues que lógicamente no quieren que veamos lo que están haciendo pues con la comida y con otras ciertas cosas. Entonces, es el aislamiento, es lo primero. Sin contar pues muchísimo su extrema delgadez, en fin, todo ese tipo de cosas, pues es cuando entra un TCA en una casa, nuestros hijos, esto afecta igual a hijos que a hermanos, que a parejas, empiezan poquito a poco, a convertirse en unos extraños. Eso es un punto que de verdad no se lo deseo a nadie, pero que lo tengáis en cuenta. Qué interesante, porque a veces, ¿no? Cuando hablamos de prevención, muchas veces nos queremos centrar más en esas variables que tienen que ver con los síntomas de alimentación o que tienen que ver también con incluso el peso, variables más físicas. Y creo que es muy importante también dar voz a esto. Quizá lo primero que se nota son los efectos emocionales y también sociales. Y quizás, como cuando vamos a hacer prevención a coles, oye, es que un alumno, un adolescente que de repente da un bajón académico o que le notamos diferente o que se aleja de su grupo de amigos, le puede estar pasando algo. No hace falta que pillemos a esa persona escondiendo comida directamente. No. Mira, a través de los años y de la experiencia,
evidentemente la comida es importante, pero te das cuenta que no es lo más importante. Que hasta que llegan a este tema de la comida, es que les está pasando un tsunami por dentro. O sea, es algo tan terrible lo que les está pasando que con el único modo que ellos tienen de expresarlo, pues es la comida, pero no es lo más importante. Hasta que eso llega, ellos han tenido un sufrimiento grande, grandísimo, grandísimo. El sufrimiento, obviamente, claro, al final tiene más sentido quizá verlo como un intento de resolver algo. Totalmente, totalmente. Ellos no pueden resolver, bueno, pues porque llega un momento que su cabeza no saben cómo afrontar esto, no lo pueden resolver y cómo lo resuelven, pues pagándolo con ellos mismos y de verdad que se convierte en un tsunami. Se convierte en un tsunami para ellos y para la familia. Y en Para ese la familia es sentido, duro, muy duro. en ese sentido del papel de la familia, porque obviamente todavía no me he encontrado ningunos padres, ninguna pareja, ninguna familiar que no quiera ayudar, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales dificultades para identificar en un primer momento el problema y cuáles son esas barreras que aparecen al principio para buscar ayuda? Pues mira, en un principio, cuando ocurre algo así en una familia, nadie se piensa que esto que es un proceso de la conducta alimentaria, nadie lo piensa. Bueno, pues porque tardamos en darnos cuenta de esto. Esto no se produce de la noche a la mañana. Esto se produce pues poquito a poco, poquito a poco. Un día quiero, otro día no quiero, otro día termino de comer y me voy al baño. En fin, unos parámetros que en un principio no te das cuenta de lo que está ocurriendo, ni piensas que es una cosa así, porque crees tú que no hay motivo para ello y no lo piensas, no sabes que es una cosa así. Entonces, evidentemente, cuando te vas dando cuenta del deterioro que tienen tus hijos, hablo de hijos, pero puede ser marido, puede ser hermanos, en fin, yo ahora hablo como madre. No te das cuenta, o sea, no te puedes imaginar que ellos están sufriendo y que lo que les está pasando pues es algo muy fuerte. Y he de decir algo que, bueno, hoy lo puedo decir con más tranquilidad, pero yo hasta que he podido decir esto con tranquilidad me ha costado. Mm, es muy duro ver cómo una persona que quieres tantísimo se va convirtiendo poco a poco en un extraño, sin querer, porque ellos se van aislando, no quieren que esto se les note, no quieren hacernos sufrir y se lo van callando, lo van ocultando y claro, este es un proceso muy malo para ellos, muy malo para la familia, pero sobre todo para ellos, sobre todo para ellos porque cuando son capaces de verbalizar lo que te pasa después de mucho tiempo, pues están generalmente muy avanzados. Su proceso está muy avanzado. Entonces, Esa es una de las claras dificultades, ¿no? En el inicio del tratamiento, que muchas veces cuando llegamos el sufrimiento ya está muy, muy avanzado. Hay los estudios sí que dicen, por ejemplo, que el poder hacer una intervención, una detección precoz, pues es un síntoma de buen pronóstico a largo plazo, pero, por ejemplo, el otro día en la conversación telefónica que tuvimos cuando te invité a participar en el evento, comentábamos a veces el propio desconocimiento a nivel del sistema de salud, ¿no? Que muchas veces, claro, que luego uno se culpa y dice, jo, ¿cómo he podido llegar tan tarde? Pero es que están tantos factores mediando que es muy, muy complicado y al final la población se queda con dos cosas, ¿no? Espera ver a alguien muy, muy, muy delgado o parece que esto solo va de, pues eso, a lo mejor que aparezcan vómitos, pero hay tanta variedad, incluso trastornos como el trastorno por atracón, que casi son desconocidos todavía en la actualidad, que bueno, suponen muchas barreras, ¿no? yo creía de verdad que esto no me iba a ocurrir a mí y que no pensaba para nada que pudiese ocurrir en mi familia, porque mi hijo era una persona, bueno, que se comía el mundo literalmente. Cuando esto fue ocurriendo y fui viendo el deterioro al cabo de un tiempo, pues me di cuenta de que aquí pasaba algo, pero algo grave.
algo grave. Es muy difícil y es muy complicado y llegar, mi hijo no era un niño, llegar a una cosa así cuesta, pero desde luego hay que tener esperanza, hay que ponerse en buenos profesionales. La familia tenemos que aprender muchísimo, es importantísimo. En la familia no les podemos curar, pero tenemos que ser unos buenos acompañantes. Y eso se tiene que aprender, no es fácil. No es fácil. Un poquito más adelante justo hablaremos de esa parte, que es un poco el lema, ¿no? del encuentro de hoy. Pero a lo largo de todo tu proceso, ya más a nivel personal y también basándote en lo que ves en la asociación en estos 15 años, ¿qué crees que es lo más difícil de afrontar de todo lo que pasa dentro de la familia? ¿Qué tipo de dificultades quizás son las que más afectan? Ya no digo a la salud de la persona que queremos, sino a lo que es el ámbito familiar. ¿De qué manera un padre, una madre, una pareja, un hermano pueden ver alterado su día a día? Pues mira, cuando un TCA entra en una familia, en una casa, es un tsunami. Es decir, se pone todo patas arriba. No nos entendemos, nadie se entiende con nadie, no sabe lo que está pasando. Evidentemente, ellos están sufriendo muchísimo, pero nosotros no sabemos ni lo que está pasando, ni cómo abordarlo, ni dónde ir. Porque es que esto, vamos a ver, es algo tan inesperado que no te lo puedes imaginar. He de decir que esto, evidentemente, cuando la familia nos damos cuenta, ellos ya llevan una temporadita, por no decir unos años, porque lo saben disimular muy bien, lo saben callar muy bien, y claro, cuando te das cuenta de que se están destruyendo, es cuando ves que está ocurriendo algo pues muy serio, y cuesta muchísimo entenderlo. Cuesta muchísimo y no sabes cómo afrontarlo, no estás preparada, no sabes realmente qué les pasa. Es decir, yo particularmente, cuando me ocurrió, le tuve que preguntar a mi hijo. Le hice 3 preguntas porque no sabía cómo afrontar. Entonces, pues yo me puse a leer, a mirar y tal y cual. Y pensé que podía haber caído en un trastorno de la conducta alimentaria, pero no lo sabía, porque yo no le veía comer en casa no comía, él trabajaba y yo en casa no comía. Entonces, creía que lo hacía todo bien, pero no lo hacía todo bien, porque he de decir que desde luego son especialistas en darnos la vuelta y vamos, en engañarnos, son especialistas. Te das cuenta de lo que está pasando cuando ya realmente lo tienes muy encima. Bueno, pues yo le pregunté qué es lo que le pasaba. Y claro, como nunca les pasa nada, nunca les pasa nada. Bueno, pues como nunca le pasa nada, yo, francamente, a mí me gusta, soy una mujer que me gusta coger el toro por los cuernos, y le dije, mira, te pueden ocurrir 3 cosas. Fijaros lo que le dije, ¿eh? Digo, o tienes SIDA, o tienes cáncer, o tienes un trastorno de la conducta alimentaria, pero una de esas 3 cosas te están pasando. Yeah. Claro, se quedó planchado. Yo soy una persona muy directa y cuando veo algo soy directa. Se quedó muy callado, se quedó mirándome y me dijo, mamá, tengo anorexia. Tengo anorexia y yo lo que le dije es si se quería curar o se quería morir. Me dijo que él se quería curar y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Lo ha superado, ¿eh? Lo ha superado. Yo siempre pongo comillas, pero está feliz, está bien, tiene una nena, en fin, que hay que dar esa positividad en la vida. Me alegro mucho y sobre todo porque al final esta primera etapa en la que, como tú dices, que ocultan, bueno, lo has dicho antes muy bien, que quizá también, o sea, obviamente es por no preocupar, por cuidar también Claro. a las que quieren y porque al principio, obviamente hay que decirlo, dentro de este problema hay etapas en las que la conciencia del problema o de enfermedad no es plena, es mucho más fácil a veces verlo desde fuera que verlo desde dentro. Y bueno, en eso también van encaminados los tratamientos, a esa toma de conciencia. Y Sí. desde tu punto de vista, ¿crees que
la parte que afecten también emocionalmente a esos acompañantes puede dificultar la evolución de la problemática? Sí, 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 los acompañantes, la mayoría de las veces, bueno, es decir, yo cuando supe lo que le pasaba a mi hijo, yo no estaba preparada para esto, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy muy directa y sabía, conociéndole a él, conociéndole un carácter maravilloso, conociéndole en todos los sentidos, sabía que algo le estaba pasando y algo grave. No podía ser una tontería, tenía que ser algo grave lo que le estaba ocurriendo. Entonces, vamos a ver, es muy difícil decir cómo afronto esto, cómo afronto, dónde voy, qué hago. Es complicado, no, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Totalmente. Y en Pero ese es posible, ¿eh? También hay que pensar que es posible. el mensaje es positivo, obviamente. Positivo, positivo, positivo. Pero en ese sentido, también dada la trayectoria y tu puesto dentro de la asociación, ¿qué tipo de recursos crees que pueden llegar a ser de los más útiles o pueden venir muy bien a esos familiares? Pues sobre todo, en primer lugar, saber qué está pasando. Eso es fundamental. Si no sabes lo que está pasando, tú no puedes, porque yo después me di cuenta, claro, que realmente estaba haciendo las cosas al revés. Cuando sabes lo que está pasando, desde luego los familiares tenemos que aprender, o sea, tenemos que formarnos, tenemos que ir a sitios donde nos ayuden, donde nos puedan decir los pasos, porque la mayoría de veces, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, pues metemos la pata continuamente. Y bueno, pues aquí, mira, es importantísimo cuando surge un TCA en una familia, saber callar. Saber callar, respetar sus tiempos, que no es difícil, que es complicadísimo. Saber callar cuando ves que cada día le ves peor, que se convierte poco a poco en un extraño, en fin, es muy complicado, es muy complicado. Pero es importantísimo saber callar, respetar sus tiempos y evidentemente cuando ellos se encuentren, pues bueno, que acceden a un tratamiento que no es tan fácil, que no siempre quieren, porque nunca pasa nada. Pues bueno, poco a poco, cuando te ven, desde luego yo un mensaje que doy a las familias, que sé que es difícil porque yo he vivido esto, es saber callar, saber esperar y no atosigarlos. No les podemos, nuestra casa no se puede convertir en un estado policial, para nada, para nada. Tenemos que darnos la vuelta muchísimas veces, muchísimas noches no poder conciliar el sueño, pero tenemos que estar ahí en esa habitación y esperar y callar. Y saber decirles, por supuestísimo, que estamos ahí para cuando ellos quieran. Que siempre estamos ahí para cuando ellos quieran. Pero no hay que ser machacones, no hay que estar continuamente machacando y no, come, no come, ya comerán cuando puedan. Tenemos que tener muchísima paciencia, tomar mucha tila, que la tila viene muy bien. Y bueno, pues poco a poco. Sí, porque intuitivamente, como tú dices, al principio lo primero es tener información de calidad y uno lo que cuando hay alguien que quiere sufriendo y pasándolo mal, intentamos quitarle el sufrimiento, pero a veces de manera intuitiva presionando demasiado y eso tiene el efecto contrario. Al final casi que alejamos más, como tú decías, el ambiente dentro de la familia se estropea y hay que entrenar ese equilibrio entre ni hacer demasiado ni demasiado poco para ayudar a la persona que queremos, ¿no? Hay que saber callar, aprender a callar. A mí me ha costado, ¿eh? No creas que me ha sido fácil, pero aprender a callar, saber darte la vuelta y que ellos sepan que estamos ahí. Que estamos ahí cuando lo necesiten, cuando quieran, que estamos ahí. Pero por estarles todo el día diciéndole, machacándole, no, no, lo único que vamos a conseguir con esto es alejarles. Y es lo que no queremos. Pero claro, esto se aprende, esto hay que aprenderlo. Porque en un principio las familias pues estamos tan angustiados, estamos
que es que estamos viendo que nuestros hijos o nuestros maridos o nuestras hijas, depende de lo que te toque en cada casa, se están destruyendo y les ves, y claro, es muy difícil callar y darte la vuelta. Esto hay que aprenderlo y bueno, a mí también me ha costado, no creáis que ha sido tan fácil, pero sí, enseguida me di cuenta de que lo que me importaba es que tirara para adelante, no preguntar tanto, que yo preguntaba, bueno, ¿qué preguntaba yo? Bueno, pues he aprendido a no preguntar tanto y ya hablarán cuando ellos se encuentren dispuestos a verbalizar, a saber que les aceptamos tal y como son, que lo que les está pasando es un momento, es una etapa de su vida, pero que esto va a pasar, necesitan mucha ayuda y los padres necesitamos mucha preparación, mucha comprensión y saber callar, que eso no es fácil. Como padres no es fácil. Preparación, comprensión, que me parece muy importante, comunicación, que me parece Sí. muy... Pero la comunicación tiene que llegar cuando ellos quieran. Lo que no les podemos estar es abordando día y noche qué te pasa, por qué comes, por qué no comes, por qué vas al baño, porque, en fin, no, ese no es el camino. Sí, que eso también implica obviamente poder entender las emociones que como familiar, en este caso tú como madre, tienes, porque obviamente el miedo, al final te puedes incluso enfadar, al final la tristeza, es muy habitual que aparezcan en todos estos casos. Claro, es que sobre todo somos madres, somos padres y de la destrucción de tu hijo, pues hombre, cuesta muchísimo. Aprender a callar es muy difícil, pero hay dos cosas. Si le quieres ayudar, tienes que aprender a callar. Yo, esto desde luego, soy presidenta de Adaner y lo aprendí en Adaner. A callar, que me costó trabajo. Pero es que fue cuando me fui dando cuenta de que él se iba acercando. Se iba acercando y bueno, a mí me da resultado. Sí, porque al final es lo que decimos, por eso nosotros pensamos que la formación es tan importante, porque como familiar, como gente que quieres, todo el mundo tiene el mismo objetivo, pero hay veces que tenemos que aprender a entender los pasos, los procesos, la clínica, la comunicación efectiva, y con efectiva queremos decir que sirva para lo que realmente alguien a quien quieres que sirva, no tanto el presiono y entonces te alejo. Pero bueno, por ir concluyendo esta entrevista, si tuviese, vamos, como hoy te hemos nombrado portavoz, ¿no? Y te hemos elegido para que representes esta voz de familiar, bueno, nos gustaría que cerrases la entrevista con algún mensaje o basado en tu experiencia o en todos estos años que has estado en contacto con familiares, con allegados, un poco un mensaje que tú quieras transmitir a todos los invitados a la sesión de hoy. Bueno, pues yo lo que os quiero transmitir a todos los invitados y a todos vosotros, que sobre todo hay que aprender a callar. Saber callar, porque las madres no paramos de hablar, y que no hagas esto, no hagas lo otro, no. Hay que saber callar, hay que darse muchísimas veces la vuelta, aunque no estés de acuerdo, pero hay que coger el momento para poder hablar con ellos, estar tranquilos, pero también he de decir una cosa, que para que los padres estemos tranquilos y sepamos estar cerca de ellos, también nosotros tenemos que tener una ayuda y tenemos que formarnos y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Muchas veces les queremos muchísimo, pero les perseguimos muchísimo. Y esto hay que aprender. Hay que aprender a no estarles preguntando constantemente, que ya ellos nos hablarán cuando tengan ganas, cuando se vean que están tranquilos, que nosotros estamos tranquilos. Hay que aprender a ser acompañantes, que no es fácil, ¿no? Pero esto se aprende pues yendo a sitios donde nos enseñen, donde nos den tranquilidad y donde sepamos que esto no va a durar toda la vida, pero que nosotros no les podemos curar porque no somos profesionales, pero tenemos que ser unos buenos acompañantes. Eso es fenomenal y fantástico y bueno,
yo creo que mi papel, pues por ahí ha ido bien. Yo me tuve que dar la vuelta, tuve que aprender a callar, que no me callaba, tuve que aprender a callar y tuve que saber que lo que me importaba era que él fuese la persona que había sido siempre, una persona alegre, una persona vivaz, una persona encantadora, y no una persona triste como era. Para mí tuve años porque esto, desde luego, no se va en 6 meses, ¿eh? Que sepáis que es largo y que es un aprendizaje total. Pero si ellos tienen un acompañante a su lado que saben callar, que no les está tosigando todo el día, que intenta comprenderlos, pues bueno, tienen una seguridad y tienen a alguien donde refugiarse. Ojo, no quiere decir que les digamos a todo que todo está bien, no, todo no está bien, ni muchísimo menos, pero hay que coger el momento de saberles decir esto así no vas bien, y cuando estén comiendo, cuando estén, por favor no les miréis el plato, no les miréis el plato. No importa lo que coman o no lo coman, que ya sé que las madres que me estén escuchando dirán, bueno, pues eso ya vendrá. Lo que importa es que ellos estén tranquilos, que sepan que no les estamos juzgando y bueno, el resultado yo creo que merece la pena. Pues vamos, además me alegra que tu experiencia vaya en consonancia con lo que sabemos, que es que estas formaciones en familiares, en acompañantes, mejoran los resultados o son una variable de buen pronóstico, y por eso, hilando con todo lo que tú comentabas, nosotros queríamos hacer hoy este evento para presentar la plataforma de la que luego hablaremos, que solo tiene ese objetivo, el de ayudar y mejorar este camino tan complicado. Así que bueno, solo puedo darte las gracias. Estamos muy orgullosos, muy agradecidos de que hayas querido participar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, si os parece, vamos a dar paso a una ronda de preguntas. A cualquiera de nosotros tres podéis preguntarnos alguna reflexión que queráis. No nos podemos extender mucho en el tiempo, pero sí que aclarar que esta parte luego la quitaremos del vídeo, así que para que os sintáis cómodos en vuestra participación. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Lo único que, claro, ellos pueden quitar, o sea, pueden activar el micro, ¿no? Si quieren participar, ¿no, Tamara? Pueden activar el micro para preguntar, incluso pueden activar la cámara si prefieren, y si se sienten más cómodos también tenemos la opción de chat y por ahí pueden preguntarnos también lo que quieran. Bueno, como parece que nadie se lanza, mientras pensáis, luego al final abrimos otra vez. Si queréis, comparto yo la pantalla y os voy presentando un poquito la plataforma online del centro, más que nada. Y luego, si no, volvemos a abrir. Pues ahora Tamara os va a poner el enlace, simplemente decir que aparte de los servicios que siempre hemos prestado, ahora con toda también, tenemos que decirlo, la capacidad de aprendizaje que nos ha requerido toda esta crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta del alcance que puede tener la formación online. En ese sentido, hemos creado esta página web, cursos.centroitem.com, que está destinada a educación para la salud, sobre todo centrado en los problemas en los que estamos acostumbrados a trabajar. Hemos inaugurado esta página web con el taller para cuidadores de personas con un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora os pondré un pequeño vídeo de presentación, pero simplemente decir que, bueno, va a ir apareciendo en esta página pues toda la formación que hagamos, que se pueda cursar de manera online, dirigida tanto a pacientes, acompañantes o incluso población general. Sí que voy a poneros ahora brevemente el vídeo de presentación para que veamos un poco qué hemos creado, todo el contenido que hemos creado para que los padres que vivís lejos, que no tenemos el horario que nos gustaría para poder acudir a consulta,
o que simplemente estamos en una de esas etapas en la que mi hijo, mi familiar, mi pareja todavía no es tan consciente del problema, para que podáis tener esa información de la que hablaba Pepe, nos puede ahorrar en una primera fase. Así que voy a ponéroslo y luego volvemos a abrir la opción de consultas. Bienvenido al taller online para cuidadores de personas que padecen un trastorno del comportamiento alimentario del Centro ITEM. Este taller surge del papel fundamental que tiene la familia en el proceso de recuperación de un ser querido que padece TCA. En este sentido, se ha demostrado que cuando se añade al tratamiento individual de la persona con TCA una intervención familiar, se obtienen mejores resultados a corto, medio y largo plazo. Por otro lado, atender la salud del propio cuidador es fundamental. Nadie nace preparado para hacer frente a un problema que desgasta tanto. Por ello, planteamos esta formación online para que a lo largo de 6 sesiones de corta duración conozcas de manera práctica y realista qué son los TCA, cómo identificarlos y entender su funcionamiento, qué impacto tienen estos problemas en la familia, cómo prevenir, cómo actuar de manera adecuada ante la aparición de los distintos síntomas, cómo mejorar un aspecto tan importante como es la comunicación con tu familiar y finalmente cuál es la manera más adecuada de continuar tu camino como cuidador. A lo largo del taller dispondrás de material audiovisual y escrito necesario para garantizar y observar tus avances. Sabemos que cada vez disponemos de menos tiempo y que muchas veces las distancias a los centros de intervención son demasiado grandes. Por ello, si tienes un familiar con un TCA, podemos ayudarte. Bueno, simplemente decir que el objetivo de crear todo este material también surge de la demanda que encontrábamos de que muchas veces, por mucho que uno quiera ayudar a su familiar, no dispone de las necesidades. Así que, bueno, tanto por si os puede interesar como por si conocéis a alguien, os dejamos también el link en YouTube de esta presentación. Y, bueno, cualquier información estaremos dispuestos a responder, pero bueno, simplemente decir eso, que el objetivo es formarnos para aprender a cuidarnos y aprender a cuidar mejor a la persona que está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria. También queríamos anunciar en el día de hoy, para dar continuidad a la colaboración que llevamos tiempo entre el Centro ITEM y ADANER, comunicar que para todos aquellos que sean asociados a ADANER, pues va a haber un 15% de descuento en este taller online. Y, bueno, simplemente lo que tendrán que hacer es la inscripción a través de la página web normal y luego enviándonos a nuestro correo del centro simplemente un documento que acredite que pertenecéis a ADANER, se os hará el reembolso de ese 15%. Y, bueno, sin más, pasamos otra vez, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta.